Pues hermanos, nosotros seguiremos dando continuidad a la enseñanza de lo que estamos aprendiendo en nuestra constitución, la constitución de esta iglesia. Llevamos 18 mensajes. Yo creo que no faltará mucho, ya, aunque estemos por la mitad de ella, ya falta poco. Y lo digo porque hay muchas cosas de aquí en adelante que son cosas que nosotros ya hemos considerado bastante y creo que muchas de ellas no haría falta que profundicemos tanto por el hecho de que fueron enseñadas bastantes veces aquí entre nosotros, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, hoy vamos a comenzar este artículo número 7, que nos habla acerca de las ordenanzas eclesiásticas. Ya hemos dejado atrás todo ese tema de las disciplinas en la iglesia. Este artículo 7 nos da apenas 3 secciones. Una es una declaración general de las ordenanzas eclesiásticas y los otros 2 puntos, el 2 y el 3, nos habla cuáles son esas 2 ordenanzas, es decir, el bautismo y la cena del Señor. Como no quisiera simplemente pasar por alto como algo que ya sabemos, como he dicho, quisiera que por lo menos podamos leerlo y vayamos avanzando en nuestra constitución sabiendo lo que nosotros tenemos delante y no dar como tarea que lo leamos en nuestro hogar, porque para eso estamos aquí, ¿no? Estudiando la constitución desde este púlpito. Vamos a leer en esa sección 1 la declaración general que nos dice acerca de las ordenanzas eclesiásticas. Dice así el documento: hay 2 ordenanzas de significado especial que nuestro Señor nos ha mandado observar: el bautismo y la cena del Señor. Ninguna de las 2 tiene ningún mérito salvador, ni tampoco es absolutamente necesario para la salvación el recibirlas. Ni tampoco se imparte ninguna gracia al receptor en una forma automática a través del agua del bautismo, ni del pan, ni de la copa de la cena. Sin embargo, son medios de gracia y ayudas poderosas a la fe de los creyentes que participan de ellas de una manera apropiada. Por lo tanto, nuestro Señor se interesa en que se observen para la edificación de una manera decente y ordenada. Nuestra forma de proceder respecto a su observancia se especifica en las siguientes secciones. Y aquí leemos la sección 2, que nos habla acerca del bautismo, lo siguiente: solamente adultos que confiesan ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo son candidatos apropiados para el bautismo, y todas estas personas deben ser bautizadas. Creyendo que el bautismo es la puerta de entrada ordenada por Dios en la comunidad visible del pueblo de Dios, recibiremos entre los miembros regulares de la iglesia solamente aquellos que han sido bautizados en la manera bíblica, la cual es por inmersión, y en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, según Mateo 28:19. Con respecto a la cena del Señor, en esta sección 3 nos dice nuestra Constitución: mientras que el bautismo es la ordenanza inicial por la cual se entra en la iglesia visible y debe ser observada solamente una vez por cada creyente, la cena del Señor debe ser observada frecuentemente por la iglesia reunida. Por lo tanto, en virtud de la verdadera unidad de todas las verdaderas iglesias de Cristo, que colectivamente son su cuerpo, y en virtud de la voluntad de nuestro Señor, que solo aquellos que se encuentran bajo el gobierno de su iglesia deben ser admitidos a los privilegios de su iglesia, y según dice la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, capítulo 26, párrafo 12, les damos la bienvenida a participar de la cena del Señor con nosotros solo a aquellos creyentes que son miembros en buena posición de iglesias que sostienen las doctrinas y disciplinas esenciales del protestantismo histórico. Esta es una muy santa ordenanza y debe observarse con un gozo solemne y con dignidad, aunque el pan y la copa de la cena son solo y permanecen solamente como símbolos del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La cena del Señor se celebrará por la iglesia bajo circunstancias normales una vez al mes, normalmente el primer domingo de cada mes, que ese es el momento, el tiempo que nosotros celebramos la cena de manera normal. Entonces, hermanos, no vamos a ahondar en esto porque esto es algo que nosotros hemos estudiado bastantes veces. Vamos a pasar al artículo número 8,
que nos hablará acerca de los oficiales eclesiásticos. Y dado que este tema es un tema que también, el tema de los oficiales de la iglesia, y cuando hablo de oficiales me estoy refiriendo a los pastores y ancianos y diáconos, pastores o ancianos y diáconos. Este es un tema que también hemos aprendido bastante, hemos estudiado bastantes cosas a lo largo de nuestra vida cristiana y, cómo no, también hemos recibido enseñanza de parte de nuestro pastor José Antonio. ¿Se acuerdan? Cuando él vino en una de sus visitas, él estuvo enseñando acerca de la carta de Tito y tocó precisamente 3 o 4 mensajes acerca de la ordenanza de los oficiales en la iglesia. Y así también el hermano José luego cogió ese estudio y lo dio desde inicio, y hemos podido profundizar mucho más acerca de este tema de qué es lo que tenemos que ver, cuáles son esas características, lo que debe haber en un candidato a ocupar este puesto de oficial en la iglesia. Así que no es que no vamos a tocar en absolutamente nada acerca de este tema de los oficiales en la iglesia. Apaguemos aquel, ¿sí? Y dejemos prendido solamente este de aquí, porque si no vamos a estar con este problema varias veces. Entonces, no es que vamos a profundizar totalmente en este tema, pero sí vamos a tener que leerlo también. Así que vamos a pasar gran parte del tiempo leyendo un poco lo que dice nuestra Constitución acerca de este tema de los oficiales eclesiásticos. En la primera sección se nos habla acerca de los principios fundamentales de este tema de los oficiales eclesiásticos. Y dice así: Jesucristo solo es la cabeza de la iglesia y Él gobierna su iglesia por medio de oficiales que Él designa y que son dotados por su Espíritu con los dones y gracias necesarias para cumplir con su trabajo. Puesto que Cristo designa los oficiales eclesiásticos, estos tienen autoridad la cual es limitada por Él en las Escrituras. Presten atención, hermanos, por lo menos las cosas que estamos leyendo aquí. Hay 2 clases de oficiales eclesiásticos, ancianos y diáconos. A los ancianos se les llama obispos, que quiere decir supervisores o sobreveedores, porque les es encomendado la supervisión de la asamblea. Pastores, porque pastorean el rebaño de Dios, y gobernadores, porque gobiernan y cuidan de la casa de Dios. Si ustedes observan, primero se habla que los que componen este oficio, solamente hay 2 clases de oficiales, que son los ancianos, que también se les llama a ellos obispos, también se les llama a ellos pastores, también se les llama a ellos ancianos. Es el mismo puesto, es el mismo oficial en la iglesia. No son varios, es el mismo. Hay solamente 2 clases, esta clase y los diáconos. ¿Y por qué se diferencian estos nombres? Precisamente ahí lo tenemos, porque hay como una especie de obligaciones, como una característica. Se le da el nombre porque tiene una característica esta persona dentro de la iglesia. De supervisores, por ejemplo, son aquellos que están supervisando el rebaño. De pastores, porque el nombre ya lo dice, es alguien que está pastoreando, que está llevando el rebaño de Cristo. Se le habla de gobernadores también. En otro lugar había leído acerca de ancianos, que está hablando de hombres que tienen sabiduría, que son los hombres que son aptos para este puesto, ¿verdad? Está hablando del mismo oficial. Obispos, pastores, gobernadores, ancianos, y luego está el diácono. Sigue diciendo el documento: es el deber de la iglesia procurar descubrir entre sus miembros aquellos a los cuales Cristo el Señor ha impartido los dones y gracias necesarias para el oficio. Y después de reconocerlos formalmente por sufragio común, apartarlos para la oración unida y luego someterse a su autoridad. Los oficiales eclesiásticos no están exentos de la disciplina eclesiástica, sino al contrario, su oficio les obliga a adherirse a una forma de conducta más rigurosa que los otros miembros. Esta es una declaración general de los oficiales eclesiásticos en una iglesia local. Más adelante, en el próximo estudio, vamos a tocar de manera central algunos de estos temas que hemos comentado en esta descripción general. Así que vemos aquí que en esta sección 1 nos dice que Jesucristo solo
es la cabeza de la iglesia. Solamente Cristo es el que gobierna, es la cabeza, es el encargado de su iglesia. En Efesios capítulo 5, versículo 23, se nos dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el salvador del cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, esto es como que lo da por hecho, Él es la cabeza, y Él está tomando el ejemplo de la mujer, el marido, así como la iglesia está sujeta, es algo que es obvio que lo da por hecho. Cristo es la cabeza y la iglesia está sujeta a Cristo, que es su cabeza. Asumimos entonces que Jesucristo es el Señor de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es un edificio, la iglesia no es una simple organización, la iglesia no es un local. Cuando nosotros decimos vamos a la iglesia y tenemos en mente que estamos yendo a ese lugar, a ese local a reunirnos. La iglesia es un grupo de personas. Yo creo que esto tú lo sabes. La iglesia es un grupo de personas. Está compuesta por un grupo de personas. La traducción de la palabra iglesia es asamblea o congregación. En Hebreos capítulo 12, versículo 23, se nos dice a dónde se es que se acerca a la persona cuando ésta es salva. Dice que a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. En la traducción de la Biblia de las Américas dice que hemos sido acercados a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Allí donde 2 o 3 están reunidos en el nombre de Jesucristo, allí está la iglesia. Es un grupo de personas, son aquellos que han sido escogidos por Cristo y ahora están bajo su gobierno. En el griego la palabra eclesia está compuesta por 2 palabras. Ek, que significa fuera, y klesia, que significa llamado. Es decir, es un llamado hacia afuera. ¿Qué es la iglesia? Son aquellos que han sido llamados para que vayan hasta un sitio, afuera en este sentido. Están allí apartados, salieron, han sido llamados. Eclesia es su significado. En Colosenses capítulo 1, versículo 18, dice así: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Aquí está Pablo dando esta analogía de un cuerpo y una cabeza. Y se refiere a que Cristo es la cabeza, y esta cabeza tiene un cuerpo, y este cuerpo es la iglesia. Y Cristo como la cabeza de la iglesia, y la iglesia como el cuerpo de Cristo. En este único cuerpo que es la iglesia, y digo único, hermanos, porque Cristo no tiene otro cuerpo. Cristo tiene solamente un cuerpo sobre la tierra, que es su iglesia local. Es su iglesia. Él es la cabeza de su iglesia. Cristo no es la cabeza de otro cuerpo, formado, por ejemplo, por los católicos. Cristo no es la cabeza de ese cuerpo. ¿Ustedes han visto alguna vez alguna cabeza con 2 cuerpos? ¿O algún cuerpo con 2 cabezas? Eso es ilógico. Cristo es la cabeza de un solo cuerpo. Cristo no es la cabeza del cuerpo llamado el Islam, ni tampoco del cuerpo llamado los budistas, ni del cuerpo de los testigos de Jehová, ni del cuerpo de los adventistas del 7º día. Cristo es la cabeza de un solo cuerpo, y sobre ese cuerpo Él gobierna, y ese cuerpo es su iglesia. En este único cuerpo hay muchos miembros, si podemos describirlo como lo hace Pablo. Hay pies, hay manos, hay orejas, hay ojos. Allí hay muchos miembros en este cuerpo. En otras palabras, en este organismo de la iglesia hay muchas funciones y dones distribuidos entre un buen número de miembros que componen este cuerpo, y que cada miembro debe usar estos dones para el beneficio mismo del cuerpo. ¿Qué significa que Cristo se haga llamar cabeza de la iglesia? ¿Qué significa eso? Como cabeza de su iglesia, Cristo es el que le da la vida y es el que le da el crecimiento. Eso para empezar, en Colosenses 2:19, en Efesios 4:15 y versículo 16. Él es su cabeza orgánica. Como su cabeza, Él también ejerce autoridad sobre la iglesia. Por eso es su cabeza. A Él le pertenece y Él es la autoridad, y de hecho Él ejerce sobre su iglesia esa autoridad.
Él es su cabeza también porque es la que la gobierna, es el gobernante de este cuerpo. Por eso se le llama a él cabeza. Ambas ideas, crecimiento y dirección, se destacan en estas dos categorías, como aquel que la gobierna o como aquel que le da el crecimiento. Ahora bien, si el Hijo de Dios es la cabeza orgánica del cuerpo que es la iglesia, si el Hijo de Dios es el que gobierna la iglesia, entonces, hermanos, la iglesia no depende, ni debería depender de ninguna forma, de ninguna criatura, de ningún ángel, de ninguna organización sobre la faz de esta tierra y fuera de ella. Si Cristo es su cabeza y su única cabeza, ella debería depender pura y exclusivamente de Él para su crecimiento, para su gobierno y para su guía. ¿Y podría haber alguna ilustración mejor sobre la relación que Cristo tiene con su iglesia que la idea que está detrás de esta figura, a saber, la relación que guarda la cabeza humana con su cuerpo humano? En un individuo humano, presten atención, hermanos, a esto, en un individuo humano, el cuerpo debe en gran medida a la cabeza su vida vigorosa y su crecimiento, porque tiene una relación orgánica directamente con él. La cabeza con el cuerpo. Estamos hablando del cuerpo humano, o el cuerpo de una persona. Hay una glándula que se llama glándula pituitaria, o se le llama también la hipófisis, la cual es albergada en una pequeña cavidad de la base del cráneo y viene a ser la hormona del crecimiento del cuerpo. Está ligada directamente al cerebro. Y es la que hace la función de proporcionar ciertas hormonas, que es la que da el crecimiento al cuerpo. Y le da el crecimiento incluso a otras hormonas más. Se sabe que esta hormona está íntimamente relacionada a la salud y el crecimiento de los tejidos conectivos, cartílagos y huesos. A menudo esta glándula se conoce como la glándula endocrina maestra debido a que libera hormonas que afectan muchas funciones corporales. Esto lo digo para que tengamos en cuenta la relación que tiene el cuerpo con su cabeza. Cómo depende el cuerpo de la cabeza, el cuerpo humano de la cabeza en la función de su crecimiento. Así que fue muy apropiada la figura que usaron la iglesia primitiva y Pablo para referirse a Cristo y la cabeza, que es la iglesia, en relación al cuerpo humano. Consideremos también las demás funciones de la cabeza, las que se relacionan en gran medida a la dirección. A la cabeza, a nuestra cabeza, están localizados principalmente los órganos de los sentidos especiales. Están en nuestra cabeza. El cerebro recibe estímulos desde el mundo exterior, es decir, indirectamente, y desde el interior del cuerpo también. Cuando el cerebro recibe esta información, recibe estos estímulos, el cerebro pasa entonces a organizar e interpreta esos estímulos y reacciona. Y da órdenes al cuerpo para reaccionar según esos estímulos. Por ejemplo, el cuerpo recibe un calor incesante sobre un brazo. Él recibe ese estímulo y automáticamente al recibir ese estímulo de calor, él procesa ese estímulo y da la orden al brazo de sacar ese brazo del fuego. Así funciona el cerebro. Es el que manda, él recibe y da la orden y automáticamente se obedece. El cerebro piensa, el cerebro organiza, también reacciona de manera voluntaria e involuntaria. De esta forma, el cerebro guía y dirige las acciones del individuo. Entre otras cosas, en el cerebro están localizadas también las áreas que controlan las varias partes del cuerpo. El cerebro ha sido llamado el coordinador y armonizador de los movimientos musculares. La médula oblongada controla acciones como pestañear, estornudar, toser, masticar, mamar. Un bebé cuando nace, él no sabe cómo hacer eso.
Y sin embargo, ya hay un cerebro que le da la orden que él tiene que hacer esa función, esa succión. La orden se la da el cerebro. También como tragar, masticar, etc. Desde este lugar también el centro cardíaco regula la velocidad de las palpitaciones del corazón. Nosotros no controlamos las palpitaciones de nuestro corazón, eso lo hace nuestro cerebro. Mientras que el centro respiratorio se encarga de la actividad que tienen los órganos respiratorios. Así pues, cuando el Trino Dios, hermanos, creó el cuerpo humano con su cabeza orgánica y directriz, la construyó de tal forma que pudiera servir como un símbolo excelente de la cabeza orgánica y directriz de la Iglesia, a saber, nuestro Señor Jesucristo. Es un ejemplo perfecto de cómo debe funcionar la Iglesia, y Cristo nos la da el cuerpo humano y su cabeza. ¿No recibe entonces la Iglesia tanto su crecimiento como su dirección de su Señor Jesucristo que vive? ¿Esto no es algo real en la vida de la Iglesia, en la vida de los miembros de la Iglesia? ¿No es fortalecida por su poder y gobernada por su palabra y por su espíritu? ¿No es algo real que vemos en el cuerpo de Cristo este funcionar? Por tanto, hermanos, no es cierto que en Cristo tiene todo lo que la Iglesia necesita y que sin Él nada puede hacer en esta tierra. Y siendo consciente de esto, ¿no debiéramos nosotros depender y sujetarnos al 100% en este Señor que es nuestra cabeza? Ya que de Él depende todo nuestro crecimiento, toda nuestra guía y todo nuestro bien. Cristo es el dueño de la Iglesia. A Él le pertenece. Él la compró con su propia sangre, por lo tanto Él tiene el derecho de guiarla hacia donde Él quiere. Él tiene el derecho. Él tiene el derecho de gobernarla y tiene el derecho de conducirla como y por donde Él quiera. De la manera que Él quiera y como Él quiera. Porque a Él le pertenece la Iglesia. Y tú que haces parte de la Iglesia y eres un miembro de la Iglesia real de Cristo, tú no te perteneces a ti mismo. Tú le perteneces a alguien que es tu cabeza, quien es el que te guía, te dirige y te ordena todo paso que debes dar en esta vida. En Filipenses capítulo 1, versículo 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, esto es el Dios Padre, sometió a Cristo todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. A la Iglesia. ¿Y qué medios el Señor Jesucristo usa entonces para gobernar a la Iglesia? Viniendo al tema ahora que vamos a tratar nosotros en esta mañana. ¿Cuáles son los medios que Dios usa para poder tratar, conducir, gobernar, edificar, dar crecimiento a su Iglesia? Dice en esa primera sección que hemos leído: y Él, hablando de Cristo, gobierna su Iglesia por medio de oficiales que Él designa y que son dotados por su Espíritu con los dones y gracias necesarias para cumplir con su trabajo. En Hechos 20:28 leemos lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién pone a los obispos? El Espíritu de Cristo. Es Cristo mismo quien los escoge y los pone sobre su Iglesia. Para apacentar la Iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Así que es el mismo Espíritu de Cristo quien designa, es decir, quien elige y coloca oficiales para que en su nombre ellos puedan gobernar a la Iglesia. El documento dice: y que son dotados por su Espíritu con los dones y gracias necesarias para cumplir con su trabajo. Sabiendo esto, primeramente, hermanos, que nosotros somos parte de un cuerpo, el cual Cristo es la cabeza, Cristo es nuestro Señor, quien nos ordena, nos manda, nos dirige, nos gobierna. Sabiendo también que Cristo usa como medio poner a oficiales en la Iglesia para poder gobernar la Iglesia a través de Él, si eso es así, si creemos
que eso es lo que enseña la palabra de Dios, cómo Cristo organiza su iglesia, hermano, no nos debiera dar más bien un tremendo y profundo temor a la hora de criticar a esos hombres que Dios pone para gobernar a la iglesia en su nombre. Podríamos estar cargando sobre el propio Dios la culpa de haberlos elegido y haberlos puesto sobre nosotros, cuando manifestamos nuestras quejas sobre ellos. Porque es Dios quien los escogió y los puso allí. ¿Recuerdan a Eva en el principio? ¿A quién echó la culpa a Eva cuando vino Dios a pedirle cuentas? ¿A Adán? No, a Dios. ¿A quién echó la culpa a Adán cuando vino Dios a pedirle cuentas? ¿A Eva? No, a Dios. Fue la mujer que tú me diste. Son los pastores que tú me diste, con los cuales yo me quejo, con los cuales yo no estoy de acuerdo. Es Dios quien pone toda autoridad y nosotros debemos estar sujetos a toda autoridad puesta por Dios. Es Cristo quien designa a sus oficiales eclesiásticos y estos tienen autoridad, la cual es limitada por Él en las Escrituras. ¿Qué clase de oficiales ha puesto Cristo en su iglesia? Lo hemos leído ya. Hay dos clases de oficiales eclesiásticos, ancianos y diáconos, que son los dos únicos oficiales que vemos en la iglesia. Hay solo dos clases de oficiales en la iglesia, ancianos y diáconos. La palabra de Dios no reconoce a directores dentro de una iglesia. No se ve eso en la palabra, como directores de alabanza, como directores de música, o pastores especializados en una parte de la congregación, como los pastores de jóvenes. Eso tampoco lo vemos en las Escrituras. Incluso directores de misiones, tampoco lo vemos allí. El Señor Jesucristo ha señalado solo dos oficiales en la iglesia, y ellos son los ancianos y los diáconos, y estos cumplen funciones dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cómo llegan estos hombres a este puesto? ¿Quién los elige y en base a qué cosas? Leímos también allí, es el deber de la iglesia procurar descubrir entre sus miembros aquellos a los cuales Cristo el Señor ha impartido los dones y gracias necesarias para el oficio. Y después de reconocerlos formalmente por sufragio común, apartarlos por la oración unida y luego someterse a su autoridad. Los oficiales eclesiásticos no están exentos a la disciplina eclesiástica, sino al contrario, su oficio les obliga a adherirse a una norma de conducta más rigurosa que los otros miembros. Hermanos, pregunta: si esta iglesia local tuviera que ejercer su deber de procurar descubrir entre sus miembros a aquellos a los cuales Cristo el Señor ha impartido esos dones, ha impartido esas gracias necesarias para el oficio, ¿cómo se le reconocería? Es una pregunta que quisiera que ustedes pudieran contestar. ¿En base a qué ustedes reconocerían a los oficiales a los cuales Cristo dio ciertos dones para que ocuparan este puesto de oficial? Creo que en base a las características que Dios deja en su palabra, cómo debe ser su nombre, cómo Él vive, cómo Él camina. Las características que Dios ha dejado en su palabra. Pues bien, ¿ustedes conocen esas características? ¿Cuáles son esas características que ustedes deberían ver? Porque es la iglesia la que lo elige. Es la iglesia la que observa, la que busca entre ellos hombres así, dotados por Cristo con esas cualidades. ¿Cuáles son esas cualidades? ¿Ustedes saben cuáles son? ¿Qué tienen que mirar? ¿Qué tienen que observar? La palabra dice que gobiernen bien su casa. Que gobiernen bien su casa. Tenga ciertos dones del Espíritu Santo que estén ahí, sean visibles, mayor o menor medida, y cómo se desenvuelve la iglesia, si tiene amor por la ley del Señor, si tiene esa comunión con todos, no en el rey, machismo, que gobierne bien su casa, su relación en la iglesia, su comunión. ¿Qué más?
Ser irreprensible, ¿qué significa eso? Que son hombres perfectos, sin pecado, andan en una santidad perfecta porque son irreprensibles. No hay nada que pueda uno reprocharle. ¿Significa eso o no? ¿Qué significa? ¿Susay? O andar, por ejemplo, que muestre su, no sé cómo explicarlo, pero no es la perfección, pero sí su anhelo de serlo. Las conductas tienen que, aunque no sea, pero sí, por ejemplo, se le llama a esto, porque sí sea dispuesto a. En cuanto a su santidad, tiene una relación, ¿no? Exactamente. Yo diría lo que dice estudiar, que lo que él predica se refiere a su vida también, que no sea hipócrita. Es una persona que manifiesta una conducta dentro de la iglesia que es digna, es una conducta que... yo quiero recalcar esto, porque esta lista que da aquí en 1 de Timoteo, comentito, es una lista para todos los creyentes, salvo un par, es una lista para todos nosotros. Todos nosotros debemos conducirnos de esta manera. Tenemos que gobernar bien nuestros hogares, tenemos que ser irreprensibles, ¿verdad? Entonces, pero una persona que va a ocupar este puesto, este oficial, debe tener estas características presentes delante de todos nosotros. Es verdad que todos estamos creciendo en estas cosas, pero una persona así debe manifestar estas cualidades, presente. Y la iglesia la debe ver, la iglesia la debe observar. ¿Qué otras cosas? Todos estamos llamados a tener el carácter de Cristo. Así que debe tener ese carácter de Cristo, pero ese carácter de Cristo se manifiesta en una forma, en unas características especiales que nos da la palabra de Dios. ¿No se acuerdan? Hermanos, nosotros no tenemos pastores. Nosotros no tenemos hombres gobernando sobre nosotros con este oficio ya determinado. Y no sabemos, en algún momento Dios pueda proveer a esos hombres o pueda comenzar a mover la iglesia para que comience a mirar si hay hombres entre nosotros así. Y si nosotros no sabemos lo que tenemos que mirar, ¿cómo vamos a escoger? ¿Cómo vamos a elegir? ¿Cómo vamos a saber? Tenemos que tener estas cosas presentes. Que sea apto para enseñar, eso es otra característica. Es un hombre que pasa tiempo con la palabra de Dios, que conoce la palabra de Dios y tiene el don de la enseñanza. No todos los hermanos tienen el don de la enseñanza, todos estamos llamados a escudriñar y a profundizar y a conocer su palabra, pero no todos tienen este don. Y para poder proveer la palabra de Dios a la iglesia, Dios tiene que proveer el don de la enseñanza a la persona que estará allí, es lógico, ¿no? Así que ese don se debería manifestar, debería ser visible entre aquellos que pueden ser candidatos a ser oficiales de la iglesia. José. Acerca de los irreprensibles, no por crear polémica ni nada, pero sí yo pensaba eso, ¿no? Lo que se ha dicho al principio, ¿no? Lo que no es, ¿no?, que es irreprensible, pero en los estudios de Pastor José Antonio, en Tito, que llevamos varios meses, irreprensible tiene que ver más con el de afuera, que no pueda nadie de afuera acusarle a nadie. O sea, eso es irreprensible. Claro, ahora deberíamos de saber todas esas virtudes, qué significan realmente. Claro, ahí hay un esfuerzo por parte de la iglesia. También, aparte de saber enseñar, me acuerdo que al final del capítulo de Tito, también es alguien que ha recibido de parte de Dios la virtud y los dones para poder ver el peligro que viene a la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Acerca de los falsos maestros, las herejías, es alguien que Dios le ha dejado que puede ver ese peligro y poder como proteger a la iglesia acerca de eso. No es solamente también todo eso, como hemos dicho, enseñar a tocar, es también esos dones de parte de Cristo que ve más allá y tiene más allá de cualquier otra cosa. Son características espirituales, ¿no? Dones espirituales que da el Señor a ese hombre precisamente para cumplir con ese trabajo, el cual es
él va a estar al frente. Quiere que podamos leer en 1 de Timoteo capítulo 3 un poco esos requisitos. 1 de Timoteo capítulo 3, el versículo 1, dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en discrédito y en lazo del diablo. La iglesia debería hacer un esfuerzo en conocer estas cosas, en conocer estas cualidades espirituales que Dios dará a esos hombres a los cuales Dios llama a estar por encima de la iglesia. Es una obligación de la iglesia, es una responsabilidad de la iglesia, porque la iglesia es la que va a señalar a ese hombre o a esos hombres. Más abajo tenemos los requisitos de los diáconos, que también sería bueno leerlo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, ni sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Así que, repito, hermanos, nosotros dimos un estudio acerca de estas cualidades, de estos dones. Si es necesario, que lo puedan revisar de nuevo, que lo puedan volver a escuchar, que lo puedan volver a tener fresco, porque nosotros vamos a tener que considerar esto en algún momento. Así que sería bueno que la iglesia se ponga al día con esto. Es un llamado serio para que podamos nosotros ordenarnos bien en la casa del Señor en cuanto a esto que nos tocará en algún momento. Dijimos en un principio que los pastores o ancianos están puestos por Cristo en la iglesia como autoridad para gobernar a la iglesia con la autoridad de Cristo. Pero ellos pueden gobernar la iglesia como ellos quieren. Pueden gobernar la iglesia como ellos piensan, como ellos han crecido, como han tenido ideas con sus propios criterios. Ellos pueden gobernar la iglesia de esta manera, por supuesto que no. En la sección 2 nos habla cuál es la base de la autoridad de los pastores. Y se habla acerca de los ancianos y acerca de la autoridad de ellos. Dice, la base de su autoridad es: la cabeza de la iglesia ha dado las escrituras a su iglesia como una regla infalible de práctica y que no cambia, a la cual los ancianos siempre están obligados a someterse en el desempeño de los deberes de su oficio. Siempre que la instrucción de los ancianos esté de acuerdo con las Escrituras, aquella instrucción lleva consigo la autoridad de Cristo mismo. Cuando las Escrituras dan dirección explícita o implícita a la iglesia sobre cualquier asunto, esta dirección siempre ha de ser obedecida. Donde ninguna palabra regulativa de Cristo ha sido dada, los ancianos tienen que ejercer su autoridad en sujeción a los principios generales de las Escrituras y a la luz de la naturaleza y prudencia cristiana. Así que vemos aquí, el anciano, el pastor, la autoridad no gobierna con su propia autoridad, sino con la de Cristo, y la autoridad de Cristo no es nada más y nada menos que su palabra.
Es la palabra de Cristo la que debe conducirnos a nosotros en todo asunto. Cuando no tenemos claridad, cuando no hay algo en la Biblia que nos diga claramente cómo tratar cierto asunto, hay que considerar entonces los principios generales que encontramos en las Escrituras, como también la luz de la naturaleza o la propia prudencia cristiana que debe ejercer ese pastor en ciertas circunstancias. El segundo punto de esa sección dice la esfera y límites de su autoridad. La palabra de Dios define la esfera y los límites de la autoridad de los ancianos. El cuerpo de los ancianos ha sido autorizado y es responsable de dar supervisión comprensiva a la Iglesia, que incluye la predicación y enseñanza de todo el consejo de Dios, el velar por el bienestar del alma de todo miembro de la Iglesia y la dirección de la Iglesia en todas sus tareas. Sin embargo, los ancianos tienen que ejercer esta autoridad con una sensibilidad a la congregación en la posición de siervos y ejemplos de ellos. La Iglesia de Cristo no es gobernada por hombres, no es gobernada por las ideas de los hombres. La Iglesia de Cristo es gobernada por Cristo a través de su palabra. En Tito, capítulo 1, versículo 9, dice acerca de la característica, una de las características que tiene que tener el que va a ser oficial, el anciano, retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es decir, en la iglesia no se hace lo que el pastor dice, en sí mismo no se hace lo que el pastor dice, sino que se hace lo que Cristo manda en su palabra, que es lo que toma el pastor para conducir a la iglesia. ¿Cuántos pastores o ancianos debe tener una iglesia local según enseñan las Escrituras? Vamos a ir leyendo, hermanos, para ir avanzando. En el párrafo B leemos lo siguiente, acerca de la pluralidad de ancianos. Las Escrituras enseñan que normalmente debe haber una pluralidad de ancianos en cada iglesia local. Por lo tanto, la iglesia debe esforzarse por descubrir y luego reconocer formalmente a los hombres a los cuales el Espíritu Santo ha dotado con las gracias y los dones necesarios, pero solo a tales hombres. Sin embargo, en algunas congregaciones nuevas o pequeñas puede haber solamente un hombre en la congregación con los dones necesarios, requisitos para ser reconocido como anciano. En este caso, habiendo sido reconocido por el sufragio común, tal hombre oficiará como pastor, ejerciendo la autoridad que Dios le ha dado en las Escrituras, y la iglesia le dará el debido respeto y sumisión que la Biblia enseña. Si en la providencia de Dios esta iglesia bautista reformada fuese a tener solo a un anciano, la iglesia debería orar fervorosamente para que Dios levante a otros. A tal anciano se le insta a procurar, con el consentimiento de la congregación, ayuda y guía espiritual para él y su familia, de ancianos de una iglesia o iglesias hermanas con las cuales tenemos una comunión íntima. Se le insta también a procurar consejo y ayuda espiritual en asuntos de importancia en la vida de la iglesia. Sin embargo, el uso de tal consejería no puede ser impuesto en ninguna manera sobre él o la iglesia, ni le priva de su autoridad, ni le resta ninguna de las responsabilidades de su oficio como anciano en esta iglesia. Se insta a los ancianos de la iglesia a indicar a la congregación qué grupo de ancianos de una iglesia hermana o de iglesias hermanas son esos con quienes se tiene una comunión íntima, a fin de que, si algún día esta iglesia se encuentra sin ancianos, puede acudir entonces a estos hombres para buscar consejo especiales para tal situación extraordinaria. Se entiende un poco los conceptos aquí, ¿no? Está claro. Se insta que tengamos más de un pastor, eso es lo recomendable. Si no tiene dos, si no solamente tiene uno, ese está allí y se le debe la sujeción, la autoridad está sobre él de parte de Cristo también. Este anciano puede buscar consejo, debe buscar consejo cuando él está solo, cuando él está caminando solo, en otras iglesias, en otros ancianos que son de una congregación como la nuestra, con nuestras doctrinas, con nuestras creencias,
y señalar también a la iglesia, a esas iglesias, a esos ancianos, donde ellos también puedan ir a buscar consejo en el caso que él ya no esté o haga parte de esa iglesia. Los ancianos son iguales en autoridad y en dones. El párrafo C nos habla acerca de la paridad y diversidad de ancianos. Todos los ancianos son iguales en oficio y autoridad, pero diversos en dones y en función. Cada anciano tiene que ser apto para enseñar y tiene que involucrarse en la instrucción y amonestación privadas y en la administración y gobierno de la iglesia. Sin embargo, algunos ancianos tendrán mayores dones de Dios, mayor experiencia y mayor destreza que los demás al ejecutar varias dimensiones del oficio pastoral. Por ejemplo, algunos deben involucrarse más en la predicación y en la enseñanza pública que otros. ¿En vista de qué? En vista de esta diversidad de dones, como también las responsabilidades del oficio, es altamente deseable que por lo menos un anciano se dedique a la obra de predicar y enseñar a la supervisión de la iglesia como su vocación en la vida. La iglesia es responsable de dar una remuneración financiera adecuada según su capacidad y conforme a la evidencia del don de este hombre, especialmente, pero no exclusivamente, a aquellos ancianos que trabajan en la palabra. Los ancianos tienen la misma autoridad, pero tienen diversidad en dones. Se les llama a todos a que sean aptos para enseñar y a amonestar de manera privada y en la administración de la iglesia en cuanto a la palabra de Dios. También se nos dice que siempre es que un anciano tenga una función en la enseñanza de la palabra de Dios más que los demás, o dos más que los demás, y que estos sean remunerados financieramente adecuadamente, de una manera especial, ¿verdad? No exclusiva, porque esto desempeña una función, como es en la palabra de Dios, donde se les lleva más tiempo. Por eso se puede tomar a estos hombres que tienen un mayor don en la palabra, un mayor don en el discernimiento de la palabra, en la predicación de la palabra, a hombres que sean con un sueldo exclusivo, que estén trabajando para la iglesia en la función de la predicación de la palabra. Es recomendable que esto se haga, porque allí hay un don especial de Dios y ese hombre necesita tiempo para invertir en ese don para el bien de la iglesia. Entonces se recomienda que ese hombre sea sostenido por la iglesia para que él cumpla esa función de manera especial, mejor, ya que este es un cargo destacado sobre todo de los demás. ¿Cuál es el tiempo de duración de un hombre en este puesto de anciano? El párrafo D nos dice el número de ancianos y duración de su servicio. Puesto que la iglesia debe esforzarse por reconocer a los hombres a los cuales el Espíritu Santo ha dotado de las gracias, el deseo santificado y los dones requeridos, el número de ancianos no será fijo. Todos estos pueden continuar en el oficio siempre que permanezcan calificados, hábiles y dispuestos a servir, y siempre que mantengan la confianza de la congregación. ¿Cuántos? No hay un número fijo. ¿Hasta cuándo? Siempre que ellos sigan siendo un instrumento en las manos del Señor, en capacidades, en habilidades, y que tengan también ellos la disposición de servir, de seguir sirviendo a la iglesia. Nuestro pastor José Antonio hace poco tiempo se jubiló. Él ya no depende de la iglesia en su sustento. Él ya está jubilado. Pero sin embargo, él sigue siendo el pastor de la iglesia. ¿Por qué? Porque él todavía sigue siendo un hombre cualificado, sigue teniendo el deseo de servir en la iglesia y por tanto, él puede continuar siendo pastor de esa iglesia. Y los requisitos y calificaciones para este oficio, nosotros lo hemos analizado ya. Vamos a repetirlo. Las calificaciones generales para un anciano son presentadas claramente en las Escrituras, particularmente en 1 Timoteo 3, del 1 al 7, y Tito, del 1, del 5 al 9. Cualquier hombre llamado a este oficio tiene que afirmar con buena conciencia su acuerdo con nuestra confesión de fe y su sumisión a los estatutos y a la constitución de la Iglesia. Si alguna vez él cambiase sus convicciones respecto a estas normas,
está bajo obligación moral de dar a conocer este hecho a la iglesia. El párrafo C nos habla acerca de la dirección de los ancianos. Para ayudar a los ancianos a funcionar de una manera eficiente y ordenada, los ancianos escogerán de entre su número un director y un director alternativo. El director será responsable de organizar y dirigir las reuniones regulares de los ancianos y ordinariamente todas las reuniones de la iglesia. En su esencia, estas funciones serán realizadas por el director. En su ausencia, estas funciones serán realizadas por el director alternativo. Bajo circunstancias ordinarias, el director será un hombre que ha sido apartado para trabajar en la obra del ministerio como su vocación. Pero ¿cómo? No mencionamos antes que en la iglesia no hay directores, sino que en la iglesia solamente hay pastores y diáconos. ¿Cómo es que acá nosotros vemos a directores? Aquí no está hablando de otro tipo de oficio en la iglesia, sino de distintas funciones entre los mismos diáconos y entre los mismos pastores. Se podía estar haciendo mención más bien a diáconos. Son hombres que están allí tomando lugar en esa ayuda y en ciertas funciones que los pastores no llevarían para que ellos puedan dedicarse a la palabra, a la oración y etc. Y por último, en esta sección 3, tenemos el aspecto y requisitos para los diáconos, que nosotros no lo vamos a leer porque son similares, muy similares a los de los ancianos. Así que, hermanos, miremos estas cosas. Nosotros tenemos el documento, podemos leer en nuestro hogar más y ponernos más al día con lo que nos dice nuestra Constitución acerca de esta orden de oficiales en nuestra iglesia. La próxima vez, en la sesión 4, nosotros vamos a estar mirando el reconocimiento y la instalación de estos oficiales. Vamos a ahondar un poco más acerca de esto, porque entendemos que es algo de gran importancia para nosotros y para la transición de la iglesia en este momento. Que todos podamos de algún modo, como iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, ocupar ese lugar que Cristo nos dio a cada uno de nosotros como iglesia, como cuerpo de la iglesia, en la sujeción a Él, en la sujeción a su guía, en la observancia de su palabra, en considerar a aquellos hombres que el Señor levanta para gobernar a la iglesia, que nos sujetemos a Cristo. Es allí donde se empieza. Es la sujeción a Cristo y a su palabra. Y Dios bendecirá a su iglesia, Dios dará el crecimiento a su iglesia por medio de esto. Esta iglesia está en esa transición, como hemos dicho, y todos nosotros tenemos la responsabilidad de estar mirando, de estar observando y de estar conociendo estas cosas que tenemos que mirar. Es nuestra responsabilidad. Dios nos las dio. Cristo nos las dio. Así que podamos sondear de manera personal, cada uno, cada miembro, en esto que nos corresponde a nosotros. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.